Dios los bendiga. Continuamos con esta palabra de vida. Una palabra que se necesita y que edifica. En este mes de octubre hemos venido compartiendo un tema para la iglesia y es el tema de la obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de ese poder que nos impulsa para avanzar cada día en nuestra vida cristiana. Hay quienes han puesto el ejemplo de que si no está el Espíritu Santo en nosotros, es como aquel carro que no tiene aceite. Y es el Espíritu Santo de Dios quien activa nuestra vida, quien nos da la fuerza. Y quiero compartir esta parte del Espíritu Santo, de quién es y cómo obra. En Hechos capítulo 1, el versículo número 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La obra de Dios es completa. Cada persona puede hacer alguna obra, pero nadie puede hacer las cosas como Dios las hace. Las cosas que Dios hace son perfectas. Lo que Dios hace tiene ese grado de perfección. En primer lugar, es importante mirar quién es el Espíritu Santo. Algunos han dicho que el Espíritu Santo es una paloma. Pero la Biblia nos muestra esa palabra y nos declara que el Espíritu Santo no es una paloma. Algunas personas lo dicen de esa manera por lo que registra en Juan capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, luego subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La palabra como es una palabra incierta. La palabra como es una palabra que no da seguridad de lo que es. Alguna persona, cuando es llamada para ser testigo en un caso, si la palabra dice como que se parece, ese testigo no es leal. Entonces, ¿por qué dice de esa manera que Juan decía que veía al Espíritu descender como paloma? Era una señal para Juan. Cuando miramos el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 33, Juan declara y dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea que esto era una señal para Juan. Aquí nosotros lo notamos en esa expresión que Juan lo está dando. Y por eso estamos en esta hora compartiendo esta palabra, quién es y cómo obra. El Espíritu Santo no es la tercera persona como algunos lo manifiestan. Aún en la religión tradicional, a nosotros nos enseñaron de esa palabra donde decía tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Es importante analizar lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio según Mateo, capítulo 28, verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos ese texto, es importante tener en cuenta en la manera como lo está expresando aquí el escritor. Cuando dice bautizándolos en él, o sea que aquí hay un singular y no un plural. Quiere decir que cuando empezamos a mirar en esta palabra, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos registra la Biblia que es uno solo.
El Espíritu Santo es Dios mismo. Cuando miramos el Evangelio según Juan capítulo 4, verso 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y si nosotros empezamos a mirar en Génesis capítulo 1, verso 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 17, dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces miramos que el Espíritu Santo no es una paloma, no es la tercera persona, como algunos lo dicen, y que el Espíritu Santo es Dios mismo. Son tres manifestaciones, y cuando hablamos de manifestaciones, es diferente hablar de personas. Cuando estamos hablando de esta parte de Padre, Hijo y Espíritu Santo, está dando tres títulos o tres oficios, y eso lo podemos relacionar en nuestro diario vivir. En mi caso, mi nombre es Julio César, pero pueden ser varios mis oficios, pueden ser varios mis títulos. Y entonces se me da un título como hijo, porque un día un hombre engendró en una mujer, mi mamá, y pudo entonces salir del vientre y se me llamó hijo. Al tener mi madre más hermanos, entonces se me da otro título de hermano. Pero resulta de que entonces tengo unas personas que son hermanas de mis padres, a los cuales se me da el título de sobrino. En el momento que contraigo matrimonio se me da un título de padre. En el momento de engendrar un hijo se me da el título, cuando contraigo matrimonio se me da el título de esposo. Y cuando engendro un hijo, entonces se me da el título de padre. Esto son títulos que tenemos, pero resulta que mi nombre es Julio César. De igual manera pueden ser muchos los oficios que podemos cumplir, las funciones. Y en un momento, al conducir un carro, por conducir un carro, se dice el conductor. O aún por tener este privilegio de estar en el ministerio se nos da el título de pastor, de directivo, de persona que está administrando. Pero resulta que el nombre es uno. Cuando nosotros miramos aquí en esta parte, en lo que dice la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nosotros empezamos a mirar que nuestro Dios es el Todopoderoso, de principio a fin. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 17, el versículo número 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda y sé perfecto. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. En Mateo capítulo 28, el verso 19, está enmarcando esa palabra, y podríamos nosotros mirarlo como lo expresé ahorita, en ese orden gramatical, cuando dice bautizándolos en el nombre, y no expresa la palabra en los nombres, que sería un plural, y aquí vemos un singular. Cuando nosotros miramos la Biblia, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Cuando miramos el libro de Isaías capítulo 9, el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vemos aquí, el niño es el mismo Dios y el hijo es el mismo Padre. Si vemos en el Evangelio según Juan capítulo 10, verso 25 al 30, el Señor le expresa esas palabras. Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo y el Padre uno somos. En nombre de mi Padre y yo y el Padre
uno somos. Hechos capítulo 4, verso 11 y 12, dice lo que tiene que ver con la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que aquí vemos que el nombre del Padre de Jesús, el nombre del Hijo de Jesús, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal, y aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y está el cumplimiento en Mateo capítulo 1, verso 21 y 23. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por medio del Señor a través del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el nombre del Espíritu Santo Jesús lo vemos registrado en San Juan 14, 17 y 18. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así es que vemos aquí en esta palabra de quién es el Espíritu Santo. Y qué bueno nosotros podamos entender este principio. Es algo importante de que no es una paloma, que no es la tercera persona, sino que es el Dios mismo. Son manifestaciones, pero cuando hablamos de esta parte, el Espíritu Santo es el que necesitamos en toda nuestra vida, en todo momento, como sus hijos, como su iglesia, como creyentes, como pastores, como hijos de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta es palabra de vida, palabra que se necesita, palabra que fortalece. Que Dios te bendiga, que Dios le ayude hoy y siempre.